La obra de Ignasi Aballí es prácticamente como su autor. Es una obra discreta, es una obra modesta, pero al mismo tiempo muy anclada en el momento presente. Estamos en el MACBA y detrás mío podemos ver dos obras muy representativas de este artista que se encuentran en la colección del museo. Son obras prácticamente invisibles, pero expresan ese momento de ruptura que la generación de Aballí impuso en la manera de hacer arte hacia finales del siglo XX. Aballí ha tenido desde siempre una relación muy estrecha con los materiales que provienen de los medios de comunicación impresos. Son famosos sus listados de cosas que aparecen en los periódicos cotidianamente, nombres, números, eventos, etcétera. Y son también conocidas sus manipulaciones fotográficas en diversos formatos. Tanto el mundo de la comunicación como el mundo del cine han jugado una influencia importante en el lenguaje de este artista, que probablemente es uno de los artistas catalanes vivos más conocidos internacionalmente. Su obra ha sido expuesta en multitud de galerías, museos y centros de arte por toda Europa. La Galería Àngels Barcelona me propuso realizar una edición para la empresa de comunicación Havas. Es una edición que otros años han realizado artistas como Joan Fontcuberta, Pep Agut, Mabel Palacín o Peter Downsbrook, y me planteé, pues, por un lado, presentar un trabajo que tuviera relación con otras obras anteriores que había realizado y que también tuviera algún tipo de relación con la idea de comunicar algo, ¿no? Entonces seleccioné de una serie de trabajos anteriores que había realizado utilizando fragmentos de fotografía del periódico, el último paso de esta serie, que consistía en recortar fragmentos de manos de personas que aparecían en esas fotos, que parece que estén mostrando algo, pero que en realidad no tienen nada entre las manos. Entonces es un gesto de comunicación un poco absurdo, porque lo que intentan comunicar en realidad es una ausencia, es un vacío, a diferencia de otras imágenes que había utilizado anteriormente, en las que esas manos sí que mostraban alguna cosa, por ejemplo, otras imágenes, objetos, papeles, trofeos, libros, periódicos, en fin, diferentes grupos de cosas. Este proyecto es todo un conjunto compuesto por la imagen, también una carpeta diseñada especialmente junto con el diseñador gráfico Àlex Guifreu. Él ha diseñado una carpeta especial para descubrir dentro cómo aparece la imagen, junto con el certificado de autenticidad y un papel en el que se da una breve explicación del proyecto. Y se ha utilizado un papel Munken Polar de 300 gramos, el mismo que para la carpeta, que le da una unidad formal y de color a todo el conjunto, pensado especialmente para este proyecto.